Hola, ¿qué tal? Espero estén todos muy bien ahí en sus casas. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con medidas de tendencia central y con el sesgo y la kurtosis también, como métricas también para tomar decisiones. El problema, bueno, dice que una empresa que fabrica tejas, bueno, ofrece una garantía de 20 años en las tejas, eh, y para determinar que pues estas tejas duren al menos los 20 años del periodo de garantía se les hace una prueba de desgaste acelerada en la planta, en un laboratorio. Eh, Estas tejas, bueno, se les aplica un cepillado. Del cepillado las tejas desprenden unos polvos, un gránulo, que es un polvito, y bueno, se pesan los gránulos y dependiendo del peso se estima si van a durar 20 años o más. Entonces, bueno, aquí mencionan que una teja no debe tener un desprendimiento superior a 0.8 gramos. Si la teja desprende menos de 0.8 u 8, pues sí va a durar el periodo de garantía. Si desprende más de 0.8 gramos, no va a durar los 20 años, va a durar menos de 20 años. Entonces, para entender un poquito pues, qué es lo que ocurre, bueno, voy a poner por aquí estos datos, ¿sí? Bueno, aquí lo que sucede es que a la teja, por ejemplo, esta es la teja Boston, ¿sí? Se le aplica un tipo de cepillado, esta es la teja, con el cepillo pues se le aplica un cepillado así, valga la redundancia, y bueno, la teja va a desprender un polvito, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos dice que la primera teja tuvo o desprendió gránulos que pesaron 0.14 gramos, ¿sí? Después se retiró la teja, se puso otra teja, que es la teja número 2, se le aplicó el cepillado, ¿sí? Y bueno, al cepillársele, bueno, la teja esta desprendió gránulos, se volvió a pesar, obviamente con la báscula limpia, y la segunda teja Boston desprendió un total de 0.31 gramos. El mismo procedimiento pues se les hizo a las tejas del estilo Vermont, supongamos que este es el estilo Vermont. Obviamente pues se limpia todo el polvo de la báscula, se le aplica el proceso de envejecimiento rápido, acelerado, se le aplica un cepillado a la teja Vermont y esta teja pues desprende polvitos. Y bueno, según los datos, la primera teja de estilo Vermont desprendió 0.38 gramos, o sea menos de 0.8. Se retiró la teja, se puso una segunda de la eh, pues del estilo Vermont, se le cepilló y bueno, la segunda desprendió 0.33 gramos. Entonces, este procedimiento se hizo con 170 tejas del estilo Boston y 140 del estilo Vermont, porque bueno, son lotes, muchas veces con los lotes de producción que hay de los clientes, se les hacen pruebas, entonces no siempre son del mismo tamaño, entonces es normal sacar estadísticas con lotes de tamaños distintos. Continuando con el ejercicio, eh, aquí nos comenta, bueno, que se tomó una muestra, no una población de 170 Boston y 140 Vermont, ¿vale? Entonces, bueno, la variable que vamos a analizar es de tipo continua y es el desprendimiento de gránulos que debe ser menos de 0.8 para saber si la teja va a durar más del periodo que son 20 años. Entonces, lo primero que nos pide el inciso de bueno es calcular el promedio de el rango y la división estándar en cada una de las dos muestras. Entonces, bueno, para esto pues tenemos que utilizar la función promedio y seleccionamos los datos, nada más los datos de la teja Boston. Si se fijan, llega hasta aquí, ¿sí? Eh, y bueno, le damos cerrar paréntesis, enter, ¿sí? Para sacar la teja Vermont, bueno, pudiéramos arrastrar, ¿sí? La función, podemos, pero teniendo cuidado de que en la parte de abajo no haya ningún cero, ¿sí? Aquí estos renglones en blanco, aunque yo los haya agarrado, no me los cuenta como ningún valor, pero si hay un cero por aquí, un uno, se los va a contar y los resultados son erróneos. Entonces, bueno, lo mejor es seleccionar el rango específico para no cometer errores,
si no estamos seguros si hay datos, ¿no? Para sacar el rango, bueno, puedo agarrar el mismo eh, intervalo de datos y utilizar la función max, el valor máximo, menos el valor mínimo, y me va a dar el rango. Lo mismo puedo hacer aquí, copio el rango de celdas de la teja Vermont y calculo la resta del valor más grande menos el valor más pequeño. Me va a dar el otro rango. Finalmente, para sacar la desviación estándar, recuerden, si fuera una población usaría P de population, pero es una muestra, entonces utilizo la M de muestra y bueno, me falta el rango, se me olvidó copiarlo, lo copiamos, ¿sí? Y sacamos la desviación estándar de la muestra Boston. En la Vermont hacemos lo mismo, copiamos, sacamos la desviación estándar, ahí está. Entonces, bueno, ahí están los cálculos, los resultados. Y bueno, aquí se ve que la Boston tiene un promedio mayor, 0.26 contra 0.20, o sea, la Boston desprende más que la Vermont y tiene un rango más amplio y tiene una variación más grande. Entonces, desde aquí se intuye que va a haber más tejas Boston que Vermont que no cubran los 20 años de vida útil, pero tenemos que comprobarlo. Entonces, vamos a hacer algunos análisis, que es el cálculo del sesgo, kurtosis, y bueno, hacer un histograma. Para el sesgo, utilizamos esta fórmula. Si esta es la fórmula del sesgo, vamos a yo ya puse aquí la función para ahorrarme un poquito el tiempo, ¿sí? Que no quedara tan largo el video. Eh, entonces, bueno, ahí está la función. Es igual al coeficiente punto de asimetría. No existe una función que se llame sesgo. El sinónimo del sesgo en Excel es coeficiente punto asimetría. Y agarramos el rango de la Boston. Eh, Para la Vermont hacemos lo mismo, sacamos el sesgo de, ya tenía yo la fórmula, nada más las pinté las letras de color negro y es igual coeficiente punto asimetría, o sea sesgo, en el rango de las tejas de modelo Vermont. Ahora, ¿qué es esto del sesgo? Y bueno, este, que es también lo de la kurtosis. Eh, Para esto voy a calcular primero el sesgo estándar antes de irme a explicar para aprovechar un poquito mejor el tiempo. Y bueno, igual aquí ya tenía la fórmula. La fórmula del sesgo estándar aquí está. Así que es el sesgo que calculé arriba entre la raíz de 6 entre n. 6 es una constante que viene en la fórmula y n es el número de datos que, si se recuerdan, son todas las tejas a las que se le hizo prueba, que son 170 y 140. Bueno, aquí nada más voy a pintar la letra y la fórmula es el sesgo en el numerador entre la raíz cuadrada de 6, que es una constante, y 170, que es el tamaño de la muestra, sigo todas las tejas Boston. Entonces me da 8.3 para la Boston y para la Vermont, igual voy a pintar las letras nada más, y el sesgo estándar, este que está aquí, pues es igual al sesgo que ya calculé entre la raíz cuadrada de 6 entre el tamaño de la muestra de Texas Vernon, que es 140. Ahora, ¿qué es esto del sesgo? Vamos a ver de qué trata el sesgo. Aquí tenemos unas gráficas del sesgo. Entonces, bueno, voy a marcar. ¿Sí? Nos dice que, bueno, el sesgo nos dice, bueno, qué tanta asimetría hay en una distribución, que bueno, básicamente la forma de que tiene un histograma cuando hacemos con estos datos el histograma. Nos dice que si el sesgo pues es negativo, menor a cero, eh, hay un sesgo izquierdo en la curva y si hacemos una gráfica de un histograma se va a ver así. Si el sesgo es cero, muy cercano a cero, pues la curva va a ser como la campana, ¿sí? Simétrica. Si el sesgo es mayor a cero, pues vamos a tener
sesgo derecho y tendremos una curva como esta. Les decía, la fórmula para el sesgo es esta, pero bueno, la que nosotros necesitamos a partir de este sesgo es determinar el sesgo estándar. ¿Sí? Recuerden que n es el tamaño de la muestra. ¿El sesgo estándar de qué nos sirve? Bueno, si el sesgo estándar está dentro de este intervalo, podemos pues afirmar que los datos vienen de una distribución normal si el tamaño de la muestra es mayor a 100, si es mayor a 100 en la teja Boston es 170, en la teja Vermont fue 140. Sin embargo, los sesgos nos dieron valores que están fuera del intervalo de entre menos 2 y más 2. Por lo tanto, al salirse de este intervalo, el sesgo estandarizado, pues por ahí vamos a tener unos datos que no tienen la forma de la distribución normal, van a tener otra forma muy diferente. Entonces me voy a regresar al documento de Excel, ¿sí? Y me da un sesgo muchísimo mayor a 0, 8.3 y 7.0, que obviamente no están dentro del intervalo menos 2 y 2. Por lo tanto, bueno, los datos del desprendimiento no provienen de una distribución normal y bueno, no podemos hacer uso de la regla empírica para saber cuántas tejas van a cubrir el periodo de garantía. Tenemos que utilizar el teorema de Chebyshev, que aplica para cualquier tipo de distribución, y al estar el sesgo mayor a 0, ¿sí? Hay un sesgo derecho, o sea que la mayoría de los datos están a la derecha de la media. Yendo con el siguiente cálculo, bueno, es la kurtosis. La kurtosis se calcula con esta fórmula, ¿sí? Aquí vamos a calcularla, voy a ponerle nada más el color negro a las letras, ya tengo la fórmula, que aquí es kurtosis, literalmente se escribe, y el intervalo de los 170 datos me da 4.0 en el caso de la Boston, y en el caso de la Vermont, bueno, es igual a fórmula kurtosis, en inglés kurtosis es con K, si tiene Excel en inglés va con K, y el intervalo de las tejas Vermont, que sería este que está aquí marcado, entonces me da 4.17. Sin embargo, para yo confirmar si los datos son normales o no, no necesito la kurtosis, sino la kurtosis estándar, que es dividir la kurtosis que ya calculé entre la raíz cuadrada de 24 entre n, que es el número de datos, que son 140. Entonces, bueno, para sacar la kurtosis estándar ya tengo la fórmula, que es la kurtosis que ya calculé entre la raíz cuadrada de 24 que viene de la fórmula, es una constante entre el número, tamaño de la muestra de las tejas Boston, que fue 170. Para la otra teja también sacamos la kurtosis estándar, que es la kurtosis que ya calculé, entre la raíz cuadrada de la constante, entre el número de datos que son 140, tamaño de la muestra para la teja Vermont. Entonces, si fijas, me dan arriba de 10 en los dos casos. Y bueno, ¿qué es esto de la kurtosis? Ya explicamos el sesgo, me voy a ir a la kurtosis, ¿sí? En el caso de la kurtosis, eh, recuerden que bueno, también se le llama, a partir de kurtosis se le conoce como coeficiente de puntiagudez o apuntalamiento. Es una medida de forma, ¿sí? Al igual que eh, el sesgo, bueno, también es una medida de forma o coeficiente de asimetría, bueno, eh, también lo es la kurtosis. Y bueno, nos describe qué tanto se concentran los datos en el centro comparado con sus colas. Ahora, si la kurtosis es 0 o muy cercana a 0, menos 0.01, más 0.01, bueno, vamos a tener los datos se distribuyen, nos hacemos un histograma, van a tener una forma de la campana como la que ven aquí. Si la kurtosis es negativa, se va a parecer a, o muy a la izquierda del 0. Vamos a tener una kurtosis de forma de plato, ¿sí? Que sería platicúrtica. Eh, y bueno, la kurtosis cuando es 0 mesocúrtica. Y si la kurtosis es
muy mayor a cero, o sea, muy positiva, pues tenemos una curva leptocúrtica, porque está muy picuda, no está picuda, aquí está normal, y bueno, aquí está como chata, ¿sí? Entonces, ¿qué tan picuda? La fórmula para la curtosis, bueno, ya dijimos que es esta. Si ustedes ven, se calcula con el número de datos, con los datos, con la promedio, con la desviación estándar. Entonces, bueno, si lo quisieran hacer a mano, lo podrían hacer sin problema. Y bueno, la que nos interesa es la curtosis estándar, que bueno, es la curtosis que ya determiné entre 24 entre el número de datos. Ahora, si la curtosis estandarizada cae en el intervalo de -2 y 2, los datos podemos decir que provienen de una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es 100, mayor a 100, que dijimos que sí, porque era 170 y 140 para el otro modelo. Entonces, sin embargo, la curtosis nos dio arriba de 10 en los dos casos y el 10 pues no está dentro de -2 y +2, por lo tanto, los datos no provienen de una distribución normal. Regresando, pues podemos concluir que, bueno, lo que ya comenté, los datos no vienen de una distribución normal. No podemos usar la regla empírica de la distribución normal, sino el teorema de Chebyshev. Y bueno, en los dos casos, como las curvas tienen kurtosis muy positivas, muy alejadas del +2, pues las curvas van a estar leptocúrticas o puntiagudas o picudas, ¿sí? Entonces, bueno, entonces tienes características, las curvas o estos datos están sesgados a la derecha y están picudos, ¿sí? Entonces, bueno, pues podemos, podemos comprobar todos estos datos con el análisis de datos de Excel sin ningún problema, ¿sí? Vamos a datos, a análisis datos, donde diga estadística descriptiva, aceptar. Tenemos que seleccionar los datos de las dos tejas, los podemos seleccionar de la teja Boston y Vermont hasta abajo sin problema. Como center, eh, están agrupados por columnas. eh, Agarré los rótulos, ¿sí? La B3 y C3 los seleccioné. Quiero un resumen de estadísticas y vamos a ver qué es lo que nos está entregando. Y aquí nos entrega unas estadísticas, ¿sí? Que nosotros podemos comprobar. Si ustedes ven, aquí está el promedio de cada teja, desviación estándar, kurtosis, sesgo, rango, número de datos, ¿sí? Son algunos valores que nos pudieran interesar. Entonces, bueno, eh, me voy a traer esa imagen, voy a tenerla a la mano para compararla, a ver si hice bien los cálculos. Vamos a poner aquí. Si ustedes ven, la media es 26 y 21, que es lo mismo que aquí me dio a mí. La desviación estándar son las mismas. Kurtosis son los mismos. Coeficiente de asimetría o sesgo me dio lo mismo. Rangos y el número de datos también. Entonces es una forma de obtener esta información. Sin embargo, la kurtosis y sesgo estándar sí lo tenemos que sacar a, a mano, ¿sí? De manera manual, con estas fórmulas que están aquí. Ahora, bueno, me preguntan qué porcentaje de las tejas durará tanto como el periodo de garantía, o sea que tendrá un desprendimiento de 0.8 gramos o menos. No podemos usar la regla empírica porque tiene una kurtosis y un sesgo estándar mayor, bueno, fuera del intervalo de -2 y +2. Por lo tanto, eh, voy a tener que utilizar el teorema de Chebyshev. Y bueno, aquí las unidades me las traje aquí, son las mismas que ya tenía, nada más aquí están copiadas, si ustedes ven, para no estar subiendo y bajando.
Y con esta media de desviación estándar de las tejas voy a aplicar el teorema de Chebyshev. Recuerden que el teorema de Chebyshev me sirve para saber qué porcentaje de mis datos están entre K desviaciones estándares, siempre que K sea mayor a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Cuando K vale 1, pues no aplica este intervalo. Sin embargo, cuando K es pues 2, sí podemos aplicar aquí. Entonces vamos a hacer el cálculo, que sería igual la media menos el K, que es el número de desviaciones estándares de la fórmula, por la desviación estándar. Ahora a mí me conviene fijar el renglón de la desviación estándar y el renglón del promedio para que no se muevan, y nada más dejo este para que sí se mueva. ¿Sí? Entonces puedo copiar aquí estos valores y eh, los este, puedo también aquí hacer el cálculo manual, que es el límite superior. Este es el límite inferior, lleva símbolo negativo, y este es el límite superior. Aquí de la media más menos, esta sería la media más 0.26, estamos en la teja Boston, más 2 veces por la desviación estándar. Le podemos poner ahí símbolo de pesos y acá símbolo de pesos, ¿no? Entonces me da 0.54, y aquí era menos 2 por la desviación estándar, entonces por allá le hice la corrección, ¿sí? Entonces bueno, ahí está el resultado que nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, aquí le voy a borrar el 2 porque bueno, ya de hecho el 2 lo estoy tomando aquí, y bueno, también por aquí de hecho, bueno, no hace falta el 2, más bien hay que tomar esta celda. Ahora sí, ahí está. Estoy agarrando el valor de K, que es el de color azulito, para sacar la media más 2 y la media menos 2. Entonces, bueno, el K no lo estoy escribiendo, lo estoy tomando de aquí, y también de la otra función lo estoy tomando directamente. Entonces, bueno, para hacer los otros cálculos puedo copiar y seleccionar la función, ¿sí? Ahí está, con cuando K vale 3 divisiones estándares y K vale 4 divisiones estándares. Si ustedes ven, ninguno de los límites coincide con el punto 8. Nosotros, para estimar el área bajo la curva estimada de la teorema de Chebyshev, necesitamos un límite superior en punto 80, ¿sí? Y obviamente pues estos que están aquí se interpretan como 0, porque cuando se le hace una prueba de desprendimiento a la teja no puede perder 0 gramos, no puede perder menos 0.02 ni menos 0.16. Entonces bueno, cuando aquí nos dé 0, tenemos que interpretarlo como que nos da 0 gramos, ¿sí? Aunque sea negativo, todos estos se interpretan 0 como 0 gramos. Estos son positivos, así los dejamos. Y bueno, este intervalo se interpretaría de esta manera: 75% aplicando esta fórmula que tengo por aquí escrita. Voy a insertarla. Esta es la fórmula para el teorema de Chebyshev. Ahí está. Que sería, bueno, 1 menos 1 entre K, que es de 66 al cuadrado, por 100%. Estoy aplicando esta fórmula de aquí, entonces me da 75% cuando K vale 2. Y esta es la interpretación: 75% van a tener este desprendimiento y si cumplen el periodo de garantía. Si yo me voy a la promedio más menos 3 desviaciones, bueno, ya no es 75 porque K no vale 2, K vale 3. Entonces de 75 sube a 88.89, ¿sí? por ciento. Y la interpretación sería que, bueno, el 88.89% de las tejas Boston tendrían un desprendimiento entre 0 y 0.69, y si van a cubrir el periodo de garantía. Me voy a ir más adelante y le digo, bueno, aquí no coincide con .83, entonces tengo que hacer una prueba y ensayo error con la K. Tengo que modificar K
hasta que el límite superior se vuelva a punto 80. Entonces, bueno, modificando, si le pongo 3 me da punto 69, si le pongo K 3.5 me da 0.76, me acerco a punto 8, si le pongo 3.70 ya casi llegó al punto 8, 3.75, ahí está. Entonces ahora sí, cuando K aquí en lugar de 4 vale 3.75, forma un intervalo de la media más menos 3.75 desviaciones estándares. Entonces ya puedo interpretar, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que acabo de hacer, de hecho lo que dice en el comentario. Y como interpretación, calculando el porcentaje del teorema de Chebyshev, ¿sí? Copiando y pegando la fórmula, eh, tomando como K 3.75, ¿sí? Aplicando esta fórmula de acá arriba, pues tenemos que el 92.89 de las tejas tendrían un desprendimiento de entre 0 y 0.80 gramos. Entonces esas 92.89 sí van a cubrir el periodo de garantía. Sin embargo, si estimamos que en los dos colas de la curva, en los dos extremos de la curva del teorema de Chebyshev, va a sobrar eh, el, el otro restante porcentaje, tenemos que repartirlo en las dos colas. Entonces la forma de hacer esa repartición es al 100%, que es el área bajo la curva del teorema de Chebyshev, le restamos el 92.89 y se fijan nos da 7.11. Ese 7.11 está repartido en las dos colas, en la cola izquierda y cola derecha de la curva, y si lo dividimos entre dos, pues vamos a encontrar que el 3.56 más o menos redondeado, si le dejamos un decimal, redondeado a 3.6 de las tejas, pues van a tener un desprendimiento mayor a 3. Este, pues 80, a 0.80 gramos, ¿sí? Entonces, esta es la área bajo la curva del teorema de Chebyshev, ¿sí? Que bueno, aquí yo, repito, utilicé K igual a 3.75, que gráficamente sería algo como esto. Y si se fijan, aquí es una desviación, dos, tres, cuatro desviaciones, más o menos aquí sería la media más, bueno, menos 3.75 y la media más 3.75. Entonces, bueno, lo que acabo de calcular yo para esta teja es, bueno, qué área sobra de los dos lados, ¿sí? Tanto aquí como acá, que es el resto del 92.89 que decíamos que era, pues, antes de dividirlo por 2, era 7.1, ¿sí? Entonces, bueno, ese 7.1% se reparte más o menos equitativamente, como ya es lo que sobra de la cola, se repite, se reparte, perdón, en la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha, por eso dividimos entre dos. Entonces, bueno, los que desprendan menos, pues aquí no hay problema, pero estos son los que van a desprender más de 0.8 gramos, son los que no van a cubrir el periodo de garantía, ¿sí? Entonces, bueno, eh, es el 3.6% que se estima de tejas defectuosas de la Boston, que van a desprender más de 0.8 gramos y no van a cubrir el periodo de garantía. Vamos al análisis de la teja Vermont, ¿sí? Que es pues muy similar. Aquí yo ya agregué la fórmula. Básicamente estoy tomando el G59, pues es el promedio, menos D72 es K y G60 es la desviación estándar, pero de la teja de la Vermont, ¿sí? Solo la voy a mostrar aquí nada más una vez para que ustedes las vean. Y este para el límite inferior tiene símbolo negativo. Para el límite superior, bueno, igual voy a copiar la fórmula. ¿Sí? Entonces, bueno, de nueva cuenta agarramos a la media de la desviación estándar para hacer el intervalo de la media más 2 sigma cuando K vale 2. Y podemos copiar las fórmulas. Y si ustedes ven estos negativos, se deben de interpretar como cero, porque las tejas no pueden desprender menos 0.4 ni menos 0.27.
¿sí? ¿Qué porcentaje está en este intervalo de 0 a 0.46? Bueno, con la fórmula de Chebyshev vamos a calcular aquí. ¿Sí? Aquí está la fórmula del teorema de Chebyshev. ¿Sí? Ahí está, es 1 menos 1 entre k. K es de 72 por 100%, me da 75%. Entonces, ¿qué es lo que diríamos aquí? Que 75% de las Verbon van a desprender entre 0 y 0.46 gramos y si cubren el periodo de garantía. Entonces necesitamos subir una desviación más de K, la pasamos hasta 3, de 2 a 3. Recalculamos estos porcentajes de valores, ¿sí? En lugar de usar K2, copiamos y pegamos la fórmula para que utilice K igual a 3. Y aquí me da un 88.89. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que bueno, el 88.89 de las Vermont van a desprender entre 0 y 0.59 y si cubren el periodo de garantía, tengo que subir una desviación estándar para sacar este intervalo del promedio más o menos 4. ¿Sí? Este es 4 desviaciones estándares, que es el número 4 en color azul. Entonces, bueno, recalculo el porcentaje, eh, copio y pego la fórmula. Entonces, ahora interpretaríamos como que el 93.75, que fue esto que calculé del teorema de Chebyshev, de las Verbon van a desprender entre 0 y 0.71. El punto 71, al igual que el 59 y el 46, todavía es menor que 0.8, entonces sí van a durar los 20 años o más. Si me brinco del 4 al 5, fíjense lo que ocurre. Voy a arrastrar. Entonces, bueno, estoy tomando el 5 para usarlo como K y elevarlo al cuadrado aquí en la fórmula. Y me dice que 96%, pero pues no me sirve porque el límite superior es 0.83. Yo necesito que sea exactamente 0.80 para que la probabilidad sea más exacta. Entonces, tengo que jugar con el K para que me dé aquí 0.80. De 5 le voy a bajar al 4, me da 0.71. Si le pongo 4.5 acá, me da 0.77. Si le pongo 4.75, me da 0.80. Entonces aquí tengo que cambiarle, que es la media más 4.75, porque bueno, es lo que acabo de recalcular. Entonces se recalculan los intervalos, obviamente, y ya puedo usar este cálculo con K, otra también que se actualizó a 4.75 y puedo concluir que el 95.57%, 95.57 de las Vermont van a desprender entre 0.0 y 0.80. Entonces, todas estas sí van a cubrir el periodo de garantía. Sin embargo, lo que resta en los extremos no. ¿Cuánto está en los extremos? Bueno, si en los extremos le sobra el restante de 100 menos 95.57. En los extremos va a haber 4.43. Gráficamente, ¿sí? Ese 4.43 se va a repartir. ¿Sí? Ahí está, 4.43%. ¿Dónde se va a repartir esa área bajo la curva? Bueno, si es la media más o menos 4.75, vamos a visualizarlo. Más o menos aquí es 5 y aquí es 4, aproximadamente aquí es 4.75, aquí es 4 y aquí es 5, más o menos aquí es 4.75. Entonces, lo que queda fuera de ese porcentaje del 95.57, pues es el 4.43, que es esta zona pequeñita roja y esta de acá. Entonces, más o menos, como es lo que sobra en los extremos, asumimos que son aproximadamente simétricos y esto es lo que me interesa calcular. Al yo dividir 4.43 entre 2, me va a dar el área de esta cola derecha y de la cola izquierda. Y estas tejas son las que no van a cubrir el periodo de garantía porque van a tener un desprendimiento mayor a 0.8. Entonces, dividiendo el 4.43 entre 2 me da 2.22, ¿sí? Eh, redondeando con una decimal, bueno, 2.2, que es lo que vale. Supone que
aproximadamente esta área vale 2.2, este de acá vale 2.2 y el área de en medio vale 95.57. Si toda esta área de en medio vale 95.57, ¿no? Que es todo esto, bueno, está, supone que todo esto es el 95.57, inclusive todo esto de aquí también, y todo esto de acá. Entonces, bueno, esta no hay problema porque van a desprender menos, pero esto es lo que nos interesa calcular. Entonces, bueno, como la curva no es normal, tenemos que usar el teorema de Chebyshev. Entonces, bueno, si comparamos este 2.2% de tejas defectuosas Boston, de tejas defectuosas Vermont, perdón, aquí es Vermont, con el 3.6 que ya habíamos visto, que está acá arriba, podemos llegar a la siguiente conclusión. Diríamos que según el análisis con el teorema de Chebyshev, se estima que 3.6 de las tejas Boston durarán menos de 20 años, o sea, van a ser defectuosas o devoluciones, mientras que para las Vermont se estima que es un 2.2% nada más, por lo que concluimos que bueno, las Vermont tienen un poquito mejor de calidad, y al tener 2.2 y estas 3.6. Y bueno, eh, finalmente pues ya los estadísticos ya los calculamos, eh, y podemos hacer un histograma. Si aquí vemos como esto es lo que yo hice aquí para determinar K, fui moviendo el valor de K hasta que me diera el límite superior de 0.8, que es lo que deben de desprender máximo para que cumplan con el periodo de garantía, y hice que me diera aquí 0.80. Entonces, bueno, aquí es una aplicación del teorema de Chebyshev en la calidad de las tejas cuando los datos no tienen una distribución normal. Para hacer el histograma vamos a datos, análisis de datos, vamos a histograma y seleccionamos los datos de la teja que queramos hacer gráfico, que sería primero esta, y agarré el rótulo, si no me equivoco lo agarré, quiero en una hoja nueva el histograma y quiero crear un gráfico de histograma. Entonces, bueno, le damos a aceptar y este es el gráfico del histograma. Y bueno, si ustedes ven, coincide con el hecho de que tiene un sesgo, ¿sí? Aquí cuando sacamos el sesgo, ¿sí? El sesgo nos dice que en el caso de Boston, tiene un sesgo positivo y curtosis positiva. Sesgo positivo significa que está sesgado a la derecha, ¿sí? Entonces se ve aquí que la mayoría de los datos están a la derecha en la media, y curtosis de 10.8 nos dice que la curva está muy puntiaguda, lo cual pues es verdad, la curva está picuda. Y bueno, lo mismo aplica para el otro modelo. Si hacemos el histograma de la teja Vermont en análisis de datos, histograma, seleccionamos ahora eh, el intervalo de la otra teja, damos enter y le damos aceptar. Entonces, bueno, el histograma, si ustedes ven, es similar, perdón. Lo voy a pegar acá junto a los cálculos de sesgo y curtosis que están por acá arriba. Si ustedes ven la gráfica, al tener un sesgo de la Vermont, al tener un sesgo de 7, pues está como la mayoría de los datos están como a la derecha de la media y está muy puntiaguda también, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el sesgo y la curtosis nos dan una idea de la forma, por eso se llaman medidas de forma, ¿sí? ¿Qué forma nos da el sesgo? Bueno, qué tan movidos están los datos hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a la media. ¿Qué forma nos da la curtosis? Bueno, si está picuda o tiene una curva normal o si está muy chata, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo muy práctico
aplicación de el, pues la regla, el teorema de Chebyshev y bueno, el sesgo y la kurtosis. Hasta aquí termina este video. No olviden dejar sus comentarios, dar like si les gustó el video y suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Les agradezco su atención.